¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Un saludo muy cordial para ustedes a estas horas de fresca de la mañana, donde despertamos con un buen deseo, que es el de tener un encuentro con nuestro Dios mediante el estudio de las Sagradas Escrituras. Y a Dios le agrada cuando hacemos de Él nuestra primera experiencia al despertar. Es algo que, una forma de adoración, de rendirle culto al Creador de los cielos y de la tierra. Y no es que estemos buscando agradar a Dios por obras, ganarnos el favor de Dios por obras, porque en esto sí Martín Lutero la tenía clara cuando dijo: ¿qué hay en tus miserables obras y esfuerzos? ¿Tú crees que podrás agradar a Dios más que el sacrificio de su propio Hijo? Imagínate, tremenda comparación. Pero bueno, gracias a Dios que para eso estamos aquí, para estudiar las Sagradas Escrituras, para que el Señor nos guíe mediante su Santo Espíritu al conocimiento de la verdad. Y la verdad nos puede liberar de doctrinas erróneas, de creencias malas que quizás nosotros por herencia llevamos o por ignorancia. Y eso es lo bueno de la verdad, que nos muestra la luz y nos saca de las tinieblas. Y ese es mi ruego y oración en esta mañana, para que el Señor nos dé claridad en cuanto al mensaje que trataremos hoy. A veces la gente dice: bueno, ¿y por qué tanta cosa con el sábado? En primer lugar, el sábado no es de una religión, de una institución de estos tiempos, sino es algo que Dios instituyó desde la creación. Muy buen día, Daniel, bienvenido. Manuel, también un saludo muy cordial, un abrazo, amigo. Entonces, no es algo que alguien humanamente creó, sino fue un deseo de Dios, algo que estuvo en la mente de Dios para la humanidad. Lo que vamos a mirar en esta mañana es si el sábado del mandamiento, como está en el cuarto mandamiento, es el séptimo día de la semana o el primer día de la semana, porque en eso hay bastante discusión actualmente. Unos dicen que el sábado ahora es el primer día, mientras que en la Biblia dice que es el séptimo día. Vamos a estudiar esto, pero hay algo bonito que Dios nos dice en las Sagradas Escrituras y que me llama mucho la atención. Dice en Génesis 26:3, Dios diciéndole a Abraham cuál era la condición para Dios bendecirlo, y eso es lo que a mí me interesa. Cómo Dios se comprometió con Abraham a cumplirle algo, y dice, y esto se lo estaba transmitiendo en este momento, el texto que vamos a leer es a Isaac. Le dice a Isaac: habita en esta tierra. Muy buen día, primo Pedro, un saludo muy cordial. Le dice a Isaac: habita en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré. Habita como forastero en esta tierra, le estaba diciendo Dios a Isaac, y yo estaré contigo y te bendeciré. En otras palabras, le está diciendo Dios a Isaac: vive en este mundo como un forastero. Y eso podemos reforzarlo para entenderlo mejor con Santiago 4:4, que es habitar en este mundo como forastero. Le preguntamos a la Biblia y ahí inmediatamente está la respuesta. ¿Por qué me interesa tener claro esto? Porque es que dice Dios: si usted habita en este mundo como forastero, Daniel, Manuel, Pedro, David, dice Dios, yo estaré contigo y te bendeciré. ¿Cómo lo entendemos nosotros?
Dice Santiago 4:4, adúlteros. O sea, el Señor nos está tratando de infieles. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces el Señor nos está hablando algo aquí muy claro. Muy buen día, Olga, bienvenida. ¿Qué me está diciendo el Señor? El Señor me está diciendo, bueno, si usted quiere, si usted quiere que yo esté con usted y te bendiga, habita en este mundo como un forastero. No fundamentado, o que mis esperanzas no estén en las cosas de este mundo. Claro, aquí el Señor nos está diciendo, no, es que usted tiene que ser pobre, usted no aspira a tener una casa, no aspira a tener un vehículo, no aspire a disfrutar de un buen viaje. No, el Señor no está diciendo eso. El Señor lo que está diciendo es que mi todo, que Dios debe ser mi todo y en todo. Y que no esté con esos apegos al mundo, teniéndolo todo como si no lo tuviéramos. Y el Señor, entonces, cuando yo empiezo a habitar en este mundo como si no fuéramos del mundo, y Dios a través del apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios algo interesante que aplica en este caso. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no militamos en el mundo. Entonces, eso es lo que Dios llama vivir en este mundo como forasteros. No quiere decir el Señor, no, que nos vayamos para una montaña y vivamos allá como ermitaños y que para apartarnos del mundo y para parecer que no amamos el mundo. No, el Señor le dijo al Padre cuando le encomendó la misión, cuando estaba terminando su misión, el Señor Jesús le dijo al Padre, encomendándole a los discípulos, les dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Eso está en Juan 17:15, mejor lo leo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Aunque estamos en el mundo, pero sin embargo, Dios quiere, no es que vivamos apartados del mundo por allá en una montaña, sino que Dios nos guarde del maligno. Entonces, cuadrando esto, cuando yo vivo en este mundo, mis esperanzas no deben ser las de este mundo, sino deben estar en el más allá, en esa tierra nueva que Dios que nos ha prometido y que prometió a nuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces ahí sí el Señor se convierte en nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque tengo claro que Dios es quien está guiando mi vida y que estoy viviendo para Él y no para mí. Entonces, Dios le había prometido eso a Abraham, que le haría una tierra y una descendencia bendecida. Mire que eso afecta inclusive a nuestras generaciones. Salomón hizo cosas que provocó el desagrado de Dios, y Dios sin embargo le dijo, por amor a mi siervo David. Si nosotros con la ayuda de Dios procuramos ser fieles a Dios, no rebelarnos contra lo que Dios dice, Dios no solamente nos va a bendecir a nosotros, sino también a nuestros hijos. Entonces debo mirar qué anda mal en mi vida, porque yo quiero que mis hijas sean bendecidas y también mi nieta que tengo. Dios le estaba haciendo una promesa aquí a Isaac y que se la iba a cumplir por el juramento que le había hecho a Abraham, como vamos a estudiar ahora. Entonces, esa promesa Dios se la hizo a Abraham, y la Biblia dice que, y eso lo estudiamos en unas conferencias atrás, que Abraham ni siquiera la tierra que pisaban sus pies eran de él,
pero Dios esa promesa se la iba a cumplir en Isaac. Eso es lo bueno. Dios te puede decir hoy, y para hoy es la promesa, que Dios estará contigo. Manuel, Pedro, Olga, nuestro amigo que está también aquí conectado, Daniel, que Dios puede bendecirte. Entonces, aunque la promesa no se cumpla en nosotros, pero nosotros tenemos la esperanza de que si no se cumple en mí, es lo que Dios me está diciendo hoy se puede cumplir en mis hijas o en mi nieta. ¿Por qué? Porque es que lo que Dios dice, Él lo cumple, Él es fiel. Que si la promesa no se cumple en mí es porque quizás yo cometí algún problema o tengo algún error, pero Dios me cumple la promesa a través de mis hijas o a través de mi nieta. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. A Abraham no le cumplió la promesa, porque la Biblia dice que ni siquiera la tierra que pisaban sus pies la recibió Abraham. Eso está en Hechos. Pero ahora Dios le está cumpliendo la promesa, es a través de Isaac. Entonces, pero para que esto sucediera en Isaac, él debería obedecer las instrucciones de Dios. Es para que las promesas de Dios, si no se cumplen en nosotros y se cumplan en nuestras, en el caso mío, mis hijas o mi nieta, ellas deben obedecer las instrucciones de Dios, que Dios le está dando. Si nosotros no entendemos estas cosas, por eso es que a veces peleamos con Dios. Pero Señor, aquí en la Biblia dice esto y lo otro. Señor, aquí dice en la Biblia que si yo doy los diezmos, tú vas a abrir las ventanas de los cielos. Sí, tú das los diezmos, muy bien, lo haces bien. Pero si no obedeces a Dios, Dios no va a poder cumplir las instrucciones. Y Dios nos compara con lo que dice allá en Santiago. Ah, ¿tú crees? Ah, muy bien, crees, muy bien. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, no hay mérito alguno. ¿Por qué? Porque es que los demonios creen en Dios, pero no lo obedecen. Entonces aquí no se trata de lo que yo hago para comprometer a Dios para conmigo, de las ofrendas o esto, sino cómo están mis disciplinas, cómo están mis conductas con Dios. Entonces, Dios le ha dicho a Isaac, mire, yo estoy contigo y te voy a bendecir, pero usted debe estar aquí en esta tierra, aquí donde te he dicho, aquí es donde yo te voy a bendecir, esas eran las instrucciones, y aquí es donde yo voy a estar contigo. Hoy en día el Señor quiere también bendecirnos, pero a veces ¿qué hacemos? Por lo menos vemos iglesias donde necesitan algo material para una construcción y sacan rifas. Abraham descendió a Egipto. Isaac quería descender a Egipto. Y Dios le dijo, no, que ese aquí es donde yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Pero ahora Isaac tenía la tentación de ir a Egipto porque allá había más comodidad que la que estaba pasando. Pero Dios le dijo, no, yo voy a estar contigo es aquí, donde hay escasez, voy a estar contigo. Y aquí te voy a bendecir. Y a veces nos vemos tentados nosotros como seres humanos. Dios nos va a bendecir donde estamos, permaneciendo fieles a Él, sirviéndole a Él. Pero nos vemos tentados aquí a ir a Egipto, a hacer negocios con Egipto. Hay instituciones donde buscan la ayuda de políticos, como si Dios fuera incapaz de bendecir a la iglesia. Buscan asociarse con el mundo, entonces no viven como si fueran forasteros. Vivir como forasteros en esta tierra, Dios le dijo a Isaac, se asegura la presencia de Dios y la bendición de Dios, porque así lo dice. Y ahí es cuando Dios se convierte en nuestro pastor, en que nada nos va a faltar. ¿Por qué? Porque habitamos aquí en la tierra como si fuéramos extranjeros. Y otras iglesias sacan rifas, otras iglesias hacen conciertos y le cobran a la gente. ¿Dónde Jesús cobraba? Cuando la gente se aglomeraba, cuando la gente lo buscaba, ¿dónde Dios cobraba? Y hoy hacen conciertos para reunir dinero, como si Dios no fuera Dios todopoderoso que pudiera bendecirles para el adelanto de su causa, de su obra.
Por eso el rey David decía en el Salmo 16:5, tú eres mi Dios. La tenía clara, tú eres mi Dios. ¿Y quién es Dios? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, o sea, un Dios todopoderoso. Tú eres mi Dios. ¿Qué tan grande es tu Dios o qué tan pequeño es tu Dios? Y decía David, eres todo lo que tengo. Eres todo lo que tengo. Eso es lo que dice el rey David. O sea, Él es mi todo y en todo. Mi dependencia es de Dios, Señor. O sea, yo lo que necesito es que tú estés conmigo. Yo lo que necesito es que tú me permitas estar bajo la sombra del Omnipotente. Porque eres mi Dios. Entonces, ¿cuál es la razón de su razón? Decía él, porque tú llenas mi vida y me das seguridad. Ahora la pregunta es, amigos, Daniel, Manuel, Pedro, Olga, ¿tu Dios llena tu vida? ¿Tu Dios te da seguridad? El Dios de David es el Dios de la Biblia. Mi Dios debe ser mi Dios, el de la Biblia, el de las Sagradas Escrituras, el Dios Todopoderoso, el que llena mi vida. Para que pueda decir como Pablo, inspirado por Dios en Romanos 8:31, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, Dios con nosotros. Eso es lo que debo decir cada mañana. Sí, Dios conmigo. Y así las cosas van a salir de acuerdo a su santa voluntad. Y si leo en Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra, conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Ahí está, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando habito aquí en la tierra, cuando estoy aquí en el mundo, pero como leímos en 2 Corintios 10:3, que aunque estamos en el mundo, no militamos según el mundo, o sea, no nos comportamos como del mundo, sino contrarios al mundo, dice el Señor, entonces Él suplirá toda necesidad nuestra. Así es como se cumple esto. A veces la gente esto lo menciona como un eslogan. Dicen, no, Dios va a suplir todo. Pero cuando está la necesidad, realmente puedo decir eso, que Dios está supliendo todo, o desciendo a Egipto, o busco al mundo, o espero en Dios. Y en el Salmo 73, versículo 23, dice, con todo, yo siempre estuve contigo, dice Dios, me tomaste de la mano derecha. Eso es el resultado, son las consecuencias, cómo Dios encausa nuestra vida, diciéndonos que Él siempre está con nosotros y nos toma de la mano derecha. A veces va una pareja caminando y quizás una tropieza, pero la pareja la sostiene de su mano fuerte para que no caiga. Eso es lo que el Señor me está diciendo, que Él camina conmigo, Señor. ¿Por qué? Porque es que sin la presencia de Dios no hay propósito, la vida no tiene sentido. Por eso siempre antes de salir de la casa debemos orar, encomendarnos a Dios, porque es que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Él conoce mis necesidades y también conoce la solución para ellas. Entonces, amigos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que Dios esté conmigo y para que Dios me bendiga? Lo acabamos de leer en Génesis 26:3. Habitemos como forasteros en esta tierra. Que aunque estemos en el mundo, no militemos según el mundo. Y así aseguramos que el Señor sea nuestro pastor. Y si Dios es mi pastor, pues nada me va a faltar. Y Él le prometió a Isaac,
habita como forastero en esta tierra. No se vaya a Egipto. Dios nos sacó de Egipto, amigos. No regresemos a Egipto. No imitemos las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para que Dios esté conmigo y Él me bendiga. Más que suficiente. Entonces, porque como creyentes enfrentamos dilemas similares a lo que le ocurrió a Isaac. Claro, para él no era fácil, había hambre en la tierra donde él estaba, y pues cuando uno está solo dice, listo, yo aguanto, las cosas como que son más fáciles, pero resulta que él tenía una familia, tenía una esposa. Si yo estoy solo y estoy en un lugar como forastero y tengo que dormir en un parque, duermo en el parque, listo, me acomodo. Pero si estoy con mi pareja o si estoy con mis hijos, tengo que buscar un lugar, un refugio. Así que Isaac estaba en esa tierra y había hambre, pero tenía su esposa, sus hijos, siervos. No era para él fácil despertarse y ver la necesidad de su pueblo, o acostarse y saber que su pueblo estaba mal. Pero Dios le había dicho, quédese ahí, que yo estoy contigo y te bendeciré. Para que cuando las cosas o los dilemas similares a los que enfrentó Isaac, el Señor nos está diciendo también, vas a tener problemas, va a haber tribulaciones, pero el Señor dice, ¿qué nos dice el Señor? Que no debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque Él venció. Entonces, venció este mundo. Y eso es lo que a mí me da seguridad, me da confianza. De que el Señor dice, si yo vencí el mundo, ¿cuál es el problema? ¿Y qué me está diciendo el Señor ahí con esa expresión? Primera de Juan capítulo 5, 19 me da luz. Dice, sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces cuando el Señor me dice que no debemos tener miedo porque Él venció al mundo, lo que me está diciendo, no me está diciendo otra cosa que es, yo ya vencí a Satanás. El enemigo mío es Satanás, el enemigo de ustedes va a ser Satanás. Pero dice el Señor, pero no se preocupen por eso, porque yo ya lo vencí. Entonces, sabemos que lo que debemos estar es bajo la sombra de Dios, buscar siempre su presencia. ¿Para qué? Para que en Cristo podamos tener esperanza. Eso es lo que le falta a este mundo. La gente está sin esperanza, no ven solución a sus problemas, lo buscan humanamente y tratando de mejorar las cosas, antes las empeoran. Eso me dijo una persona en una ocasión, no, es que estoy debiendo mucho dinero y entonces digo, voy a sacar un crédito para pagar los intereses. Le dije, con eso vas a aumentar más la deuda. No, pero con eso puedo solventar. Al mes, digo, tenía razón David, ahora debo pagar más todavía, no solucioné. Compliqué las cosas. Entonces, cuando el panorama se hace oscuro, cuando no vemos soluciones, pero si nosotros no militamos según el mundo, miramos al cielo y sabemos que nuestro socorro viene de allá. Que Dios dice que Él es el dueño de la plata y el oro. Y como dice en Proverbios, eso es lo que debemos hacer nosotros, lo que la Biblia nos enseña. Proverbios, creo que es el capítulo 30, ¿sí? El versículo 6 dice, no añadas a sus palabras, el 7, 2 cosas he demandado. Esa era mi experiencia en un tiempo de escasez. Yo repetía todos los días este versículo, en la mañana y en la noche. De ahí me aferraba, porque es que la Biblia me enseña en Romanos capítulo 18, dice, cercana a tu boca está esta palabra, y esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, las promesas de Dios deben estar aquí, porque es que las promesas de Dios son las alas que Él me da para
para que en medio de mi tormenta, de la tempestad, pueda volar por encima de esa tormenta. Las promesas son esa cuerda que Dios me lanza cuando estoy caído, que no estoy en el piso, y que amenazan con destruirme. Entonces me agarro de eso, de esas promesas, las traigo a mi mente, y eso me da ánimo. Es Dios inyectándome vida, energía, nuevas fuerzas, renovando mis fuerzas. ¿Para qué? Pues para levantarme y saber de que no todo está perdido, de que puede haber solución. Entonces, ¿qué hacía en ese momento de angustia, de escasez que estaba pasando? Leía este texto de Proverbios 37:8. Yo le decía a Dios, dos cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Aparta de mí falsedad y mentira. No me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue diciendo, ¿quién es el Señor? O siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Porque cuando estamos en escasez, somos tentados a hacer malos negocios, donde se pone en juicio nuestra fe, nuestra dependencia de Dios, nuestras creencias. Y cuando Dios permite que pasemos hambre o escasez, Dios lo hace para probarnos, para ver si nos aferramos de Él, de sus promesas. Vamos a darle un contexto bíblico a esto. Deuteronomio capítulo 8. Si estás pasando por una escasez en este momento, un problema de salud, Dios está mirando tu actitud. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no todos sus mandamientos. No está diciendo un mandamiento. Cuando Dios permite que haya hambre, que haya escasez, es porque Dios quiere probarnos si guardamos sus mandamientos. Es Dios probándonos. ¿Qué tan fiel somos? Y para que nos conozcamos, porque a veces decimos, sí, yo amo a Dios, yo creo en Dios, igual que Pedro, yo no te voy a negar, Señor, yo voy a ser fiel, obedeceré tus mandamientos, los 10. Pero viene la prueba como Pedro, y le dijo al Señor Jesús, aún mi vida daré. Y otro dice, no, yo no me voy a hacer matar, olvídese. O yo no voy a poner a aguantar hambre a mi familia por guardar los mandamientos. En la abundancia decimos, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en la escasez, Cristo es mi fortaleza. O abandonamos, no guardamos los mandamientos. Mire lo que dice aquí la Biblia. Te traje 40 años en el desierto para humillarte, para probarte y saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no todos sus mandamientos. El 3, te humilló, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido. Ahora viene la razón por la cual pasaron hambre. Dios permitió eso, para hacerte saber que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, en mi escasez, habían negocios para realizar, pero yo decía, no, eso no está bien. Seguía esperando y repetía estos textos. Empezaba a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, hasta que Dios abrió el mar. Porque es que Dios sabe hasta dónde podemos nosotros resistir.
Entonces cuando te estés preguntando, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué permites que yo sufra esto, que pase esto? El Señor, la respuesta que me dice, porque es que tú puedes soportar. Porque el Señor me conoce, sabe hasta dónde puedo aguantar esa crisis. Entonces, no abandonemos el camino en el cual el Señor nos ha puesto. Porque en la escasez nos vemos tentados a abandonarlo fácilmente por algo que es más atractivo, ¿no? Pero es que mire, con ese negocio, mire, esto es la abundancia. Pero ¿a qué precio? Sacrificando los principios. Y es que Dios no negocia principios. No, Señor, es que tú sabes que estaba debiendo y había escasez y no, yo no iba a permitir que esa situación siguiera. Y entonces violamos los principios, los mandamientos de Dios. Pero el Señor lo que nos está diciendo, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes si ustedes se comportan en este mundo, no como habitantes de este mundo, sino como forasteros, o sea, dependencia absoluta de Dios. Y para que Dios cumpla su promesa de que está con nosotros y nos bendice, debemos obedecer sus instrucciones y permanecer fieles a su llamado. En otras palabras, me acuerdo de una conferencia de uno de los expositores que decía que debemos ser, que lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Que el hecho que porque alguien que profesaba una religión estuviese haciendo las cosas contrarias, no quiere decir que el mensaje no funciona, sino que el problema es el mensajero y no el mensaje. Moisés la tenía clara. Mire, leamos en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hebreos capítulo 11, 27 dice, por la fe dejó a Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, saber que dependemos de Dios, eso hace que nosotros no le tengamos miedo a los hombres de este mundo. A veces se le tiene miedo a la pareja, se le tiene miedo a los hijos, se le tiene miedo a los papás. Me refiero en cuanto a fe. Y muchos prefieren abandonar la fe por miedo a perder el apoyo económico o la amistad con el mundo a través de un papá, una madre, un hijo, un trabajo, en fin. Y la misma Biblia dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que no esté fundamentado en esa piedra angular que puso Dios y que desecharon los edificadores, pues por no perder el amor de un pariente, renuncian a la fe. Pero Moisés la tenía clara. Él vivía como bajo la presencia de Dios, como viendo al invisible, y no le importaba lo que el faraón, las amenazas del faraón o lo que el faraón le pudiera hacer, porque sabía que dependía de Dios. Entonces, ¿cómo es sostenernos como viendo al invisible? Cuando obedecemos las instrucciones de Dios. Así aseguramos la presencia de Dios y así aseguramos la bendición de Dios. En Filipenses capítulo 3, el versículo 7 y 8, leemos en las Sagradas Escrituras, dice, pero lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Lo que para las personas que estén aquí conectadas, Olga, Pedro, Manuel, Daniel, David, en mi caso personal, lo que para mí era ganancia, que no comprar una casa, comprar un carro, tener unos viajes, dice Pablo, pero lo que para mí era ganancia, esas cosas, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo.
O sea, no está diciendo, ahora lo voy a botar, ahora voy a abandonar eso. O sea, ya no es ganancia para mí eso, en comparación con Cristo. Para mí, ¿qué es? Vivir para Cristo. Él dijo, porque el vivir es Cristo, decía él. Entonces, porque es que hay mucha gente, por ejemplo, ahorita que están en esta época, no, la gente está, la ilusión, la esperanza de las personas es la pensión. Una buena pensión, buenos intereses, una buena renta, eso no está malo. Pero trabajan es que por una pensión, por una pensión, por una pensión. O sea, viven por eso, viven para eso, mas no viven para Cristo. No estamos diciendo que no hay que trabajar para esas cosas, sí, desde luego. Dios quiere que seamos cabeza, que antes podamos ser generosos y no estemos nosotros mendigando pan. Entonces Pablo decía, y más aún, considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces si llega un momento en que por Dios, y se va a ver en el tiempo final, que por ser fieles a Dios iremos a pasar por una gran tribulación donde se nos quitarán las casas, los carros, lo que tengamos. Diremos eso, lo pierdo, porque para mí lo más importante es ser fiel a Dios, tener eso claro. Entonces ahí es cuando Dios se convierte en nuestro pastor, cuando en la escasez somos fieles a sus preceptos, a sus mandamientos. Entonces vemos que Dios había dicho, voy a probar a este pueblo, les voy a mostrar lo que hay en su corazón. Y eso lo iba a hacer para que ellos se dieran cuenta si realmente andaban o no andaban en su ley. Deuteronomios, ahí lo leímos, en el capítulo 8 y el versículo 2. Pero había algo en particular en su ley, donde ellos iban a ser probados. Y era el cuarto mandamiento, el sábado. ¿Y por qué el sábado? Bueno, en Éxodo capítulo 20, porque es que si ellos lo guardaban, no había duda de que guardarían también el resto de la ley. Éxodo 20, capítulo 8. ¿Qué nos dice el cuarto mandamiento? ¿Por qué Dios los iba a probar en el cuarto mandamiento de la ley? Es interesante, para eso tengo que mirar lo que dice. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. Es interesante. Dios está diciendo, bueno, usted va a guardar el sábado, pero ese no es el reposo suyo, ese es mío. O sea, no es para que usted deje de trabajar como un día festivo. No, pues hoy no voy a trabajar, me quedo aquí en la casa, haciendo mi voluntad, relajado. No, no es tu reposo, dice el Señor, es mi reposo. ¿Cuál es la razón? Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él. O sea, el Señor no quiere que no trabajemos, listo. Ni tampoco dice ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. O sea, usted va a guardar, se va a abstener de trabajar en sábado y también va a dejar que sus empleados no trabajen en sábado. Dice ni tu bestia, o sea, lo que tenga tu empresa, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque es que en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Ahí está diciéndonos la razón por la cual se debe de reposar el día séptimo, el sábado. Porque es un día de Dios, no es mi día. Es un día que el Señor tiene sus razones para que nosotros dejemos las cosas
y entremos en una relación más estrecha con Él. ¿Por qué? Porque Él dice, porque es que yo soy el Señor, creador de los cielos y de la tierra. Para que tengamos siempre presente que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. Eso es lo que está señalando el cuarto mandamiento. Entonces, vemos que Dios quería probar al pueblo, a su pueblo, a través de ese mandamiento del sábado, del cuarto mandamiento. Era la prueba crucial de la ley de Dios. ¿Por qué? Bueno, en Juan capítulo 17, el versículo 3, dice el Señor Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna, me está diciendo, es conocer a Dios. Conocer a Dios y a Jesucristo. La muerte eterna, que es lo contrario, es no conocer a Dios. Estoy en una iglesia, guardando el sábado, guardando el domingo, pero si no conozco a Dios, me voy a perder. Bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver el sábado o el domingo? Bueno, en Ezequiel capítulo 20, debemos tener esa premisa clara, que para tener vida eterna hay que conocer a Dios. Conocimiento de Dios para tener vida eterna. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Pero el sábado, ¿qué tiene que ver con la vida eterna? Bueno, Ezequiel 20:20 dice, santificad mis sábados para que sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. Me está diciendo que el día de reposo, el sábado, es para que yo conozca quién es Dios. Para que me dedique a orar, a estudiar las Sagradas Escrituras, para saber quién es Dios, conocer los atributos de Dios, para que Él me vaya revelando cuál es su voluntad, cómo piensa Él, qué hay en su mente. El sábado, según las Sagradas Escrituras, cumple lo que Jesús dijo en Juan 17:3, que la vida eterna está en conocer a Dios. Y ahora aquí me está diciendo que el sábado es para que conozcamos a Dios, para que entremos en esa relación con Dios. O sea, no es para que yo deje de trabajar y me acueste a dormir o me dedique a pasear a mis cosas. No, es para que te dediques a profundizar en los atributos de Dios, en el conocimiento de Dios, en el carácter de Dios. El Salmo capítulo 9, versículo 10. Que la gente dice, no, pues que no tengo tiempo para estudiar la Biblia y esto y lo otro. Y se dice, para eso está el sábado, para que me conozcan, para que estudie la Biblia. No trabaje y dedíquese a estudiar la Biblia, dedíquese a compartir el Evangelio con otras personas. En ti confían los que te conocen, los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, nunca desamparas a los que te buscan. Conocimiento de Dios para confiar en Él, para que aunque ande en valle de sombra de muerte, no tenga miedo, porque sé que Dios está conmigo. Para que viva como viendo al invisible, que es obedeciendo a Dios. ¿Y cómo obedezco a Dios? Pues cuando le conozco, porque se despierta en mí esa gratitud de todas sus bondades y de todos sus favores. Y en Oseas, capítulo 6, el versículo 3, leo en las Sagradas Escrituras, Oseas capítulo 6, 3 dice, conozcamos al Señor. Vuelve otra vez a decirnos, en Oseas capítulo 6, 3, insistamos en conocerlo. ¿Por qué tanta insistencia en conocer a Dios?
Dice, su venida es tan segura como el alba. Así como tú estás seguro de que todas las mañanas sale el sol, dice, debemos estar tan seguros de que el Señor viene pronto. Esa es la razón por la cual debemos conocer e insistir en conocer a Dios. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida eterna. Y para eso el Señor dio el sábado. No es que el sábado nos salve, no, sino que el sábado es una herramienta que Dios nos dio para que nosotros podamos entrar en esa investigación y profundizar en los atributos de Dios para conocerle. Cuando yo conozco a Dios, se cumple lo que es el Salmo 9:10. Confío en Él, de que así como Dios me da de comer los 6 días, también me va a dar de comer si no trabajo el séptimo día. Aprendo a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la prueba. Ahora, continúo con el texto. Vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía que riega la tierra. Y cuando Jesús estaba predicando en el Sermón del Monte, dijo algo que tiene que ver con el conocimiento de Dios, la importancia. Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hacemos cosas para ganarnos el favor de Dios. Y Dios está diciendo, no, Señor. Es conocimiento de Dios. Entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí. Y vamos a ver si es en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. 1 Corintios 8:3 dice el Señor, pero el que ama a Dios es conocido por Dios. Párese hoy sábado en esas iglesias donde se reúnen y pregunte cuántos aman a Dios. Todos van a decir que aman a Dios. Mañana domingo vaya a una iglesia donde se reúnen en ese día y pregunte cuántos aman a Dios. Y todos van a decir que lo aman. Pero aquí el Señor dice, no se trata de lo que ellos digan, sino de qué. Pero el que ama a Dios es conocido por Dios. Dios conoce mi corazón y Dios sabe si yo le amo. En Juan capítulo 14, ahí ya es más claro el Señor. Juan capítulo 14, versículo 15. El que ama a Dios es conocido por Dios. Y Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahí está el conocimiento de Dios. Manifestamos obediencia a Él, a lo que Él dice. No nos rebelamos contra lo que Él dice. ¿Por qué es importante conocerlo? Por lo que dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Aquí está hablando ya de la segunda venida, cuando el Señor venga. Dice, y al daros reposo a vosotros que sois atribulados y a nosotros también. Esto sucederá cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo con sus poderosos ángeles. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga el Señor va a castigar, va a destruir con fuego a aquellas personas que no lo conocieron. Porque la vida eterna, dijo Jesús, está en conocer a Dios y a Jesucristo. Jesucristo, ¿quién es? El Evangelio. Estos serán castigados de eterna destrucción por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. ¿Por qué serán destruidos?
porque estuvieron guardando un sábado, estuvieron guardando un domingo, estuvieron dando diezmos los sábados en la iglesia, los domingos en la iglesia, pero no se dedicaron a conocer a Dios. Pero guardaban el domingo, sí, lo que hacían era dormir el domingo, relajaditos, pero guardaban el sábado, se dedicaban a dormir, a hacer su voluntad, pero no a conocer a Dios, que es lo que estudiamos en Ezequiel 20:20, que el sábado lo dio para que conozcamos a Dios y así tengamos vida eterna. El sábado no me da vida eterna, pero me da al que me presenta al que me da vida eterna. Porque ahí dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Por esa razón hay que guardar el sábado. ¿Por qué? Porque es una señal ¿de qué? De que soy un hijo de Dios y que Dios es Señor de ese pueblo. Por eso él dice en Lucas, ¿por qué me dices Señor, Señor? Vamos a leerlo, vamos a darle contexto. Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que en el séptimo día, que en el sábado, nos dedicamos a conocerlo. No que sea como un festivo, que no hacemos nada y hacemos nuestras cosas. No, dediquémonos a conocerlo porque para eso dio el sábado, lo leímos en Ezequiel 20:20. Y porque la vida eterna está en el conocimiento de Dios. Entonces, el pueblo de Israel fue liberado porque es que Dios había hecho un pacto con Abraham. Ellos estaban esclavos allí y Dios los libró por el pacto que había hecho con Abraham. ¿Se dan cuenta, amigos, lo que estamos estudiando? Dios puede bendecir a tus hijos, a tus nietos, por tu fidelidad. En Éxodo leemos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice, aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios Todopoderoso. Pero en mi nombre, Señor, no me notifiqué a ellos. También establecí con ellos mi pacto. Está hablando en plural. Establecí con ellos mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra donde fueron extranjeros y peregrinos. Para ellos fue la promesa de esa tierra, pero ellos fueron peregrinos y extranjeros. Pero ahora Dios la iba a cumplir con el pueblo. Mire, muchos años, 400 años después. Quizás las promesas no se cumplan hoy en tu vida, pero quizás las reciban tus hijos y tu descendencia, porque tú eres fiel a Dios. ¿Cómo Dios había confirmado ese pacto? Génesis 26:3, con un juramento. Dice, habita en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. 400 años atrás, Dios le había hecho ese juramento a Abraham. Y mire, no lo cumplió en Abraham, pero lo cumplió en sus descendientes. 400 años después. Así que el tiempo que Dios le había jurado a Abraham se había acercado. Dios iba a cumplir su promesa a Abraham. No directamente con Abraham, pero él sabía que Dios era poderoso para cumplir lo que dice. ¿Eso lo tienes claro, amigo? Que Dios es poderoso para cumplir lo que te está prometiendo. Que si no es contigo, lo hará con tu descendencia. En Génesis capítulo 15, leemos en el versículo 13, entonces Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante 400 años.
Ahí Dios les dijo a Abraham. Abraham todavía no tenía hijos. Dijo, tus descendientes van a ser esclavos en tierra extraña por más de 400 años. Y en Éxodo capítulo 12 vemos el cumplimiento de esa promesa hecha a Abraham. Dios le había jurado. Dice Éxodo 12, 40 y 41. El tiempo que los israelitas habitaron en Egipto fue 430 años. Ahí está lo que Dios había dicho. El mismo día en que se cumplían los 430 años, el mismo día, ni uno más ni uno menos, salieron de Egipto todos los ejércitos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios había jurado que los iba a sacar. ¿Y por qué Dios le cumple el juramento a Abraham? Porque Abraham guardó la ley de Dios. Fue obediente. Y fue gracias a eso, a esa fidelidad de Abraham a la ley de Dios, como la promesa pudo continuar pasando a sus descendientes. A Jacob, a Isaac, a Jacob, José y a todos los israelitas. Génesis capítulo 26. 3 al 5. Habita en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo. Y le daré todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendencia, en Jesús. Porque Abraham oyó mi voz, y ahí viene, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. Abraham guardó la ley de Dios. Ahora el Señor le dice a Isaac que cumpliría íntegramente el juramento hecho a Abraham su padre. ¿Por qué? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ahora vemos que Dios estaba sacando de Egipto a los hijos de Israel. ¿En cumplimiento de qué? De su juramento. Y Dios no los sacó porque ellos fueran obedientes. Era un pueblo rebelde. Tanto que Dios quiso destruirlos en un momento y fue Moisés el que se opuso. Bueno, pero si eran rebeldes, ¿por qué Dios los estaba sacando de Egipto? Porque es que le había hecho un juramento a Abraham. Y Abraham ya estaba muerto. ¿Qué puede decir? No, ya Abraham murió. Se rompe el juramento. No, Dios es fiel. Le había hecho un juramento a Abraham. Y Abraham murió confiado en que Dios iba a cumplirle su juramento. Entonces, por amor a Abraham, a la fidelidad de Abraham, Dios estaba cumpliéndole la promesa a través de su pueblo y los estaba liberando. De ahí la importancia, amigos, de que nosotros seamos fieles a Dios, obedezcamos sus mandamientos. ¿Para qué? Ya sea que Dios cumpla su promesa en nosotros o no, la irá a cumplir en nuestros hijos, en nuestros descendientes. Entonces, ahora, ¿qué quería Dios hacer con el pueblo de Israel? Los iba a probar para también a ver si ellos andarían en su ley. Los iba a probar. Y el punto en el que los probó fue el sábado. El sábado. Aquí hay algo importante, amigos. Se dice que Dios les dio el sábado a los judíos y que el sábado fue para los judíos. Pero si vamos a analizar aquí algo interesante, que el pueblo de Israel ya guardaba el sábado antes de la ley ser promulgada allá en el Sinaí. Que la ley fue dada para los judíos. Hoy esa creencia la Biblia la tumba, porque cuando miramos en Éxodo capítulo 16 encontramos algo interesante. El versículo 23 dice el Señor: Moisés respondió: esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es el santo sábado, el reposo consagrado al Señor. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, o sea el viernes, y hervir lo que tengáis que hervir y guardarlo para mañana. Les estaba diciendo
que ellos les estaba recordando que ellos sabían que el día siguiente era el sábado del Señor, el reposo del Señor. Todavía no habían llegado a recibir la ley, las tablas de piedra, pero Dios les estaba exigiendo que guardaran el sábado. ¿Por qué? Porque ya ellos conocían. Dios no me va a hacer responsable de algo que Él no haya dicho que haya que hacer. Ahora sí, ¿por qué? Porque ellos ya sabían que el séptimo día era el día del Señor. Y por eso les estaba diciendo, ese día no vayan a hacer lo que no deben hacer, lo que prohíbe el mandamiento. Continúo leyendo. El 24. Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente como Moisés había mandado, y no se pudrió ni se agusanó. Entonces les dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el sábado del Señor, hoy no lo hallaréis en el campo. El sábado del Señor, el sábado es del Señor, el sábado no es de los judíos, el sábado no es de los adventistas, no, el sábado es del Señor. No se había dado la ley todavía y ya Moisés les estaba diciendo, el sábado es del Señor. Entonces, el 26 dice, en los 6 días lo juntaréis, pero el séptimo día es sábado, en él no se hallará. Les estaba recordando a ellos que el sábado es el día del Señor y no se había dado la ley todavía. Lo que quiere decir que ellos conocían el sábado y se guardaba el sábado. Ahora, a pesar de todo, algunos del pueblo salieron en el séptimo día a juntar y no hallaron nada. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os dio el sábado. ¿Ves? El Señor ya les había dado el sábado. Ya conocían el sábado de ellos antes de darles la ley. Por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Entonces, si ellos conocían del sábado antes de darse la ley, por lo tanto, eso demuestra más allá de toda duda que Abraham guardó el sábado, porque ellos eran los descendientes de Abraham y la Biblia menciona que Abraham guardó sus mandamientos. Por lo tanto, también se lo enseñó a Isaac, se lo enseñó a Jacob, Isaac se lo enseñó a Jacob, y que el sábado figuraba en el pacto que Dios hizo con él. Dios hizo un pacto con Abraham y ahí figuraba el sábado. Cuando Dios le dio el maná, aún no les había promulgado su santa ley en el Sinaí, pero ya ellos conocían del sábado. ¿Ves? Cómo el Señor está revelándonos aquí, cómo el Señor nos está dando luz. Entonces, podemos decir que el sábado formaba parte de la justicia de la fe que Abraham tuvo antes de ser circuncidado. Porque Abraham obedeció los mandamientos de Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 9 en adelante, dice el Señor acerca de Abraham. ¿Es esta dicha solamente para los de la circuncisión o también para los incircuncisos? Decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Bueno, ¿qué justicia? Vamos a aclarar primero qué justicia. Salmo 119, 172. A Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea que Abraham creyó y Dios le dijo, usted es un guardador de los mandamientos de Dios, Abraham, por la fe. Usted es un guardador de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, incluye el sábado. Salmo 119, 172 dice, mi lengua canta tu palabra porque todos tus mandamientos son justicia. A Abraham, dice, se le fue contado por justicia, o sea, como obediente a los mandamientos de Dios, como un hombre que obedeció la ley. Por lo tanto, también está incluido el sábado. Entonces, ahora dice, continuando con el texto, dice, ¿es esta dicha solamente para los de la circuncisión o también para los incircuncisos?
decimos que a Abraham le fue contada por la fe por justicia, o sea que fue un obediente a los mandamientos de Dios. ¿Cuándo le fue acreditada? ¿Después que fue circuncidado o antes? ¿Después que obedeció o antes de obedecer? No fue después, sino antes de ser circuncidado. Sin él fue salvo, fue perdonado cuando todavía no se había circuncidado. Y recibió la circuncisión por señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo cuando estaba aún incircunciso, ¿no? Entonces ahí encontramos una señal. La circuncisión en Abraham era una evidencia, una señal de que había sido justificado, de que era un hombre que guardaba los mandamientos de Dios. Continuamos. Así llegó a ser padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados, para que también a ellos la fe les sea contada por justicia. En Gálatas capítulo 3, ahora vemos versículo 29, dice la Biblia: y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. Entonces, ahora en nuestra época somos de Cristo, y al ser de Cristo somos entonces, ¿qué cosa? Descendientes de Abraham y herederos de la promesa. ¿De cuál promesa? De ahora la tierra nueva, que el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, si el sábado, ¿qué vamos aclarando aquí? Si el sábado nuestro, el de hoy, es el mismo que los israelitas guardaron en el desierto antes de promulgarse la ley, eso debe quedarnos claro hoy, que los judíos los hebreos guardaban el sábado antes de promulgarse en el monte Sinaí. Y que entonces esto quiere decir que los descendientes de Jacob también lo guardaron, porque ellos se lo transmitían a sus generaciones. Y ese sábado es el mismo que se ha profesado guardar hasta el día de hoy. Es ese mismo, el séptimo día. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en esto? Porque eso estaba en el pacto hecho con Abraham, porque Abraham guardó los mandamientos. Entonces, se deduce que es el sábado que todo cristiano debe guardar, el séptimo día. Necesitamos aclarar esto. ¿Por qué? Porque es que hoy en día hay personas que dicen, no, pues que el séptimo día no es el sábado de los judíos, el séptimo día puede ser el lunes o el martes, yo empiezo a contar desde este día, entonces el séptimo día me da este día. No, señor. Entonces, ¿en qué está nuestra esperanza? ¿En qué radica? En lo mismo que se puso ante Abraham, ante Isaac y Jacob y todos los hijos de Israel. ¿Por qué guardaban ellos los mandamientos? Por lo que dice Hechos 26:6. Por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Y por esa misma esperanza fue llevado Pablo a juicio. Y la promesa hecha a los fieles consiste en que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Leámosle Mateo capítulo 8, el versículo 11. Mateo capítulo 8, versículo 11 dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esa es la promesa que se le hizo a Abraham y que se nos hace hoy a nosotros, y por la cual fue encarcelado Pablo, fieles a esa promesa de que nos vamos a sentar con ellos también en el reino de los cielos, pero debemos hacer lo que ellos hicieron, guardar los mandamientos, obediencia a Dios. Vamos a pasar por un momento de tribulación, la Biblia lo dice, es claro, pero Dios también
Así como liberó al pueblo de Israel, por segunda vez Dios se ha propuesto liberar a su pueblo en el tiempo del fin. Entonces, la prueba de la obediencia en este tiempo es la misma que fue en la primera ocasión. ¿Cuál es la razón? La Biblia lo dice en Marcos capítulo 2, el versículo 28. Marcos 2:28. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Entonces, la misma prueba de lealtad que fue hecha a los israelitas, que fue el sábado, no salgan mañana a comer, a recoger el maná, será la misma para esta época. Porque es que en ese día se sabe quiénes son los hijos de Dios, quién es el pueblo de Dios. Porque el sábado es una señal de que esas personas forman parte del pueblo de Dios. Así como la circuncisión era una señal de que Abraham había sido justificado, también el sábado es una señal de que este pueblo está siendo santificado, de que obedecen a Dios, de que son siervos de Dios. En Ezequiel capítulo 36, versículo 28, 27 y 28, leemos en las Sagradas Escrituras: Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. ¿Y qué ocurre? Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Entonces, y habitaréis en la tierra que el Señor dio a sus padres, que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cómo podían cumplirse esa promesa en el pueblo de Dios? Si guardaban los mandamientos, ahí lo está diciendo. Dice, y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Vuelvo y digo, si hoy te paras en una iglesia o vas a donde estén los judíos y preguntan quién es el pueblo de Dios, ellos van a decir que son el pueblo de Dios. Lo mismo mañana domingo. Ustedes son el pueblo de Dios, van a decir que sí. Pero aquí está diciendo el Señor que pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Entonces Dios está diciendo, dice, y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Que Él es Dios de los que guardan sus mandamientos, incluyendo el sábado. Que su pueblo es aquel donde está la ley de Dios, donde se guarda la ley de Dios, donde se guarda el sábado. Eso es lo que está diciendo ahí la Biblia, eso es claro. Entonces, en el cuarto mandamiento, el versículo 8 dice, acordate del día de reposo. Entonces, Él me presenta el sábado como la importancia del sábado, como un recordatorio del poder de Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Acordate del día de reposo. El sábado trae a mi memoria al Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, un Dios creador y santificador. Ahora, hay un mensaje, el último mensaje de misericordia para este mundo, y que es el que se debe estar proclamando. Mire lo que incluye. Habla de que ha llegado la hora del juicio. Habla del evangelio eterno, y que es la preparación para el fin. ¿Cómo es proclamado? Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7. ¿De qué habla ese mensaje? Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ahí está. Habla de un juicio, habla del evangelio eterno, y que es la preparación para el fin, porque el Señor viene pronto. Entonces, la prueba que tuvo lugar antes de que se pronunciara la ley desde el Sinaí, y antes de que el pueblo hubiese llegado a ese lugar, allá al Sinaí. Sin embargo, ¿qué podemos ver aquí? Que como todos los rasgos de la ley de Dios ya eran conocidos.
ya ellos los conocían. Entonces, cuando se promulga la ley en el Sinaí, no era de ninguna forma el primer anuncio de ella, mis amigos. Como lo demuestra el hecho de que más de un mes antes que ocurriera, los hijos de Israel fueron probados con respecto a la ley. 30 días antes de que se promulgara la ley de Dios en el Sinaí, ya ellos estaban siendo probados con respecto a la ley, cuando el Señor les dijo: mañana sábado no salgan a recoger el maná. Interesante lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, y las palabras de Éxodo capítulo 16, 28 que dicen: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios se ofendió, eso lo leímos. Porque unos salían el sábado a recoger maná y no lo encontraron. Dios se ofendió y les dijo: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos? O sea, ya ellos conocían la ley de Dios antes de que se promulgara en el Sinaí. Y esto demuestra que ellos ya la conocían desde mucho tiempo atrás y que las habían transgredido repetidamente con su incredulidad. Habían sido desobedientes. Amigos, cuando se llega a los eventos relacionados con la promulgación de la ley allí, se puede ver claramente que ahora que el sábado que se esperaba que los judíos guardaran no podía de forma alguna ser afectado por la muerte de Cristo. Porque eso es lo que se presenta ahora, que una vez que Jesús murió, que ahora ya no había que guardar el sábado sino el domingo. Sino que ahora ese sábado que guardaban los judíos siempre estaría identificado con el Evangelio, desde siglo antes de la crucifixión. En relación con eso, ¿qué apreciamos? No obstante que hemos de prestar atención a un punto a propósito del día del sábado. Hay que tener claro algo. Al pueblo, ¿qué se le había dicho? 6 días lo recogeréis el maná, pero el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. El séptimo día es el verdadero día de reposo, es lo que estamos haciendo énfasis y lo dice la Biblia, no el primer día de la semana como la gran mayoría lo está proclamando y sin embargo no lo guarda. Que no hay una persona que guarde el domingo como dice la Biblia que se debe guardar el día de reposo. Entonces, miremos esto. El Señor les dijo: 6 días lo recogerás, pero el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. Es la misma expresión empleada en el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna. Cuando les dio el maná, le estaba diciendo el mandamiento: 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. Y ahí no se había promulgado aún la ley en el Sinaí. Entonces, la gente dice: no, pero es que el mandamiento es indefinido en su requerimiento y que el sábado no queda en él fijado en un día concreto de la semana, sino que cualquier día de ella responde adecuadamente al mandamiento, con tal de que vaya precedido por 6 días de trabajo. Entonces, yo puedo decir: no, es que el primer día de la semana es el lunes y todo el mundo empezamos a trabajar el lunes, por lo tanto el séptimo día es el domingo. Y por eso hoy vemos mucha gente, no sé si es que ignoran o repiten por repetirlo o no conocen el mandamiento, y cuando empieza el lunes le dicen a la gente: bueno, estamos iniciando la semana el lunes. ¿Y qué están diciendo con eso? Que el séptimo día es el domingo. Y aquí la Biblia nos está diciendo todo lo contrario. Entonces, lo que está registrado con referente al maná demuestra que esa suposición es errónea y que el mandamiento requiere no solamente una séptima parte indefinida del tiempo, sino
el séptimo día de la semana, sábado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor envió el maná, demuestra de la forma más positiva que el sábado es un día definido, no como están presentando como un día indefinido, que puede ser el lunes, que puede ser el domingo. Entonces que yo repose. Y eso dice mucha gente, no, entonces que yo repose un día, que vaya precedido por 6 días de trabajo. Aquí el mandamiento tumba esa teoría, esa tesis. Entonces, y que Dios no dejó eso ahí al azar, a la deriva. Bueno, sí, guarden cualquier séptimo día. Cualquier día, escójanlo como un día de reposo. El todo es que ustedes trabajen 6 días. El Señor no dijo eso. El Señor lo dejó claro. Porque Él demuestra que en el séptimo día no significa la séptima parte del tiempo, sino un día concreto y recurrente. Eso es lo que el Señor está mostrando ahí en la Biblia. Si el séptimo día significara la séptima parte del tiempo, entonces el sexto día habría de significar la sexta parte del tiempo. Pero si los hijos de Israel hubieran actuado bajo esa suposición, habrían tenido problemas desde el principio. Hubiesen dicho, no, el séptimo día, sí es el séptimo día. Listo. Unos decían, no, pues yo lo recojo el lunes, para mí ese va a ser el séptimo día porque empiezo a contar desde 6 días anteriores. O para mí puede ser el martes, desde que cuente 6 días antes, ya. Pero Dios no permitió eso. El Señor fue claro. Les dijo, mañana es el sábado, mañana es el reposo. Hoy es el viernes, van a recoger doble porción. Entonces, esto es claro de que no hay más que un periodo de 7 días, que es la semana conocida desde la creación. Ahí está, esa no se ha podido cambiar. Han intentado y no se ha podido. Siempre están los 7 días de la semana. Y el mandamiento dice, Dios trabajó 6 días y en esos primeros 6 días terminó la obra de la creación. Y es el día del Señor. Abraham, Adán y Eva fueron invitados por Dios el sábado a reposar con Dios, porque Dios había terminado toda su obra y Dios les dijo, venga Abraham, venga Adán, venga Eva, entren en mi reposo, Adán no descansó, porque Adán no trabajó, ni Eva trabajaron, el que trabajó fue Dios, y Dios nos invita el sábado a entrar en su reposo, darle toda la honra y la gloria porque Él fue el que trabajó, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces cuando las personas dejan de trabajar el séptimo día, están celebrando que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. En Génesis capítulo 2 lo leemos, el versículo 2 y 3. Dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Entonces, por lo tanto, cuando Dios dice que el séptimo día es el sábado, significa que el sábado es el séptimo día de la semana. Cuando Dios dice que el séptimo día es el reposo, significa que el sábado es el séptimo día de la semana. El sexto día en el que los hijos de Israel debían prepararse para el sábado es el sexto día de la semana, o sea, viernes. El sexto día no es el sábado, para que el séptimo día sea el domingo, no, es el viernes, ahí está claro. El registro inspirado lo establece así, fuera de toda duda, ya lo leímos, lo investigamos, hemos profundizado en eso. Entonces, hay algo importante, es algo que está registrado en el registro de que el relato de la crucifixión y entierro de Cristo. Leemos qué cosa, que las mujeres vinieron al sepulcro en Mateo capítulo 28, versículo 1. ¿Qué nos dice ahora el Nuevo Testamento? Pasado el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, pasado el sábado,
el día de reposo, viene el primer día de la semana, o sea, el domingo. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y en Marcos, perdón, en Marcos capítulo 16, versículo 1 dice, cuando pasó el sábado, ¿qué sigue? María Magdalena, María madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Cuando pasó el sábado. Entonces, ¿por qué estamos utilizando estos textos para señalar cómo el primer día de la semana sigue inmediatamente al sábado? No es el lunes, no es el martes, no. Y que no pasó ningún periodo de tiempo entre el final del sábado y la visita de las mujeres al sepulcro. Eso es lo que estamos aquí afirmando. Entonces, en Lucas también leemos algo interesante. En Lucas capítulo 23, versículos 54 en adelante. Entonces, dice, era la tarde del día de la preparación. Era la tarde del día de la preparación y estaba por empezar el sábado. Confirmamos lo que estamos estudiando, que el viernes es el día de la preparación y que el viernes es el día antes del sábado. Lo que nos da que el viernes es el sexto y el sábado es el séptimo día. Entonces era la tarde del día de la preparación y estaba por empezar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea lo siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Ves? Uy, eso está muy claro, interesante. Reposaron el sábado. El viernes era el día de preparación, el sábado lo reposaron. Y luego que estudiamos, el 24:1 de Lucas dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y otras mujeres con ellas. Aquí está claro. Me está diciendo que en el versículo 54 era la tarde del día de la preparación y estaba por empezar el sábado. Allá me está hablando del sexto día. Y luego dice el 56, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ahí está el séptimo día. ¿Por qué? Porque el 24 dice, el primer día de la semana, muy de mañana las mujeres fueron. O sea, el viernes prepararon las cosas, el sábado lo reposaron y luego dice, el primer día de la semana fueron al sepulcro. Lo que quiere decir que el primer día de la semana es el domingo. O sea, el reposo que Dios dio desde la creación, el séptimo día es el mismo día de hoy, el séptimo día, el sábado. No es el domingo. Entonces, el sábado seguía pues al día de la preparación. Ahí lo leímos en el 54. Y precedía inmediatamente al primer día de la semana. Era antes del día de la semana, el primer día de la semana. Por lo tanto, el sábado era el séptimo día de la semana. Eso es lo que tienes que quedarnos claro hoy, amigos. El séptimo día de la semana es el sábado. Pero lo más interesante es que se trataba del sábado conforme al mandamiento, conforme está en la ley de Dios, el cuarto mandamiento. Por lo tanto, el sábado del mandamiento no es otra cosa que el séptimo día de la semana, mis queridos amigos. Está claro. Ese es el día que Dios señaló de la forma más especial como sábado, como reposo, el séptimo día. Realizando en él maravillosos milagros, cuidando que el maná no se engusanara, en su honor durante 40 años allí. Amigos, tenga bien presente ese hecho. Aquí está escrito
se ha leído y es preciso recordar que allí donde se nombra el sábado en la Biblia se refiere al séptimo día de la semana, no a otro día. Bueno, ¿qué más hacemos, amigos? Más claro para dónde. Y órele a Dios para que la promesa de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, se cumpla en usted y también en su familia. Esas son las buenas nuevas noticias del Evangelio hoy. De que el séptimo día es el día de reposo, y que el día de reposo es el sábado, no el primer día, no el domingo. Un abrazo, Dios les bendiga.